Hermanos, Dios los bendiga. Ahí parece que están arrollando los hermanos de la Cena del Señor. Estamos bien contentos, ¿verdad? Con Dios que nos bendice bastante, ¿verdad? Con los niños, ¿verdad? Que tenemos. Y ellos luego están listos, ¿verdad? Para ir a sus clases. Y es una bendición que ellos desde chiquitos puedan estar aprendiendo de las cosas de Dios, porque es realmente un privilegio, ¿no? Cuando una persona crece y creció fuera de la iglesia, ¿no? O sea, y es tal vez hasta adulto, ¿no? Que conoce al Señor o algo, pues no es lo mismo a aquella persona, ¿verdad? Que desde niño, ¿verdad? Desde pequeño estuvo aprendiendo las cosas de Dios. Wow, o sea, es una gran bendición esa. El día de hoy vamos a hablar acerca el tema es un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Y lo estamos basando en 2 Corintios capítulo 4. Ahí tenemos los dos pasajes bases que vamos a ver el día de hoy en sus boletines. 2 Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 18. Es la primera parte de lo que vamos a ver. Y lo importante, ¿verdad?, de este mensaje, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Es ver cómo el tesoro que tenemos dentro de nosotros mismos es valiosísimo, que viene siendo el Evangelio. Cuando uno ve el contexto, ve que hablar del Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios, ¿verdad?, Cristo mismo, que es bien importante, ¿verdad?, lo que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, que es bien valioso, que gracias a Dios, ¿verdad?, que Él dio a su Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿verdad?, para que nosotros seamos nuevas criaturas. Pero lo de afuera es como un vaso de barro. Es decir, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo salí y no salí más jovencito, ¿verdad? O sea, y por ejemplo, si yo tenía canas, y pues todavía tengo canas, ¿verdad? En aquel entonces todavía no tenía canas. Pero si tenía arrugas, pues todavía tengo arrugas, ¿verdad? Si tenía juanete, pues todavía tengo juanete, ¿verdad? Si me dolía la uña, una uña enterrada, todavía la uña enterrada o así. Entonces, a final de cuentas, pero lo que tenemos dentro, lo que Él depositó en nuestros corazones, es invaluable. Es decir, no le podemos dar un valor porque es demasiado, de mucho valor, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y la palabra que podemos alimentarnos de lo que es el alimento espiritual, es valiosísimo. Entonces, pero lo de afuera, ¿verdad?, es muy importante ver eso, que somos como vasos de barro. ¿Y a qué me refiero? Bueno, aquí traje una ilustración. Aquí traje Aquí cuando de repente dos hermanos me lo vieron, dijeron, ay, trae su café. No tiene café, ¿verdad? Pero son los vasos de barro, ¿verdad? Es como este. Y es que la ilustración, ahí lo pueden ver ahí en el capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vea, nosotros, este cuerpo es el vaso de barro. Dice, tenemos este tesoro otra vez, como se pueden ver en el contexto, habla acerca del Evangelio, por ejemplo, el versículo 3, habla acerca de la palabra de Dios en otra parte, también la gloria de Cristo en el versículo 4, y entonces lo que predicamos, lo que es su palabra. Entonces, versículo 7, cuando dice, pero tenemos este tesoro, ¿qué dice? En vasos de barro, ¿verdad? O sea, por fuera, vea, pues seguimos siendo, vea, como vasos de barro. Entonces cuando menciona barro, obviamente ahí no está hablando del barro cuando todavía no se ha cocido, sino que está hablando de ya el barro que está así. Entonces la ilustración, ustedes saben cómo en aquel entonces se utiliza mucho de esto y en los cultos, en unas partes el día de hoy todavía se utiliza mucho de esto, ¿no? Mire, ya hasta se le puso cal y todo eso para que fuera para frijolitos, ¿verdad? Oh, el frijolito es bien rico, ¿verdad? Ahorita no tiene frijoles, ¿verdad? Sí, y voy a tratar de no quebrarlo, ¿verdad? Porque si no tengo frijoles, y si no tengo frijoles no me lleno de hierro, ¿verdad? Entonces nosotros somos como el vaso de barro y lo que tenemos dentro es un tesoro. Entonces, en las culturas, ¿verdad?, que tienen como un contenedor así, ahí utilizaban también para poner cosas valiosas. Hay unas personas que tal vez hasta ponen su dinero ahí, y lo ponen ahí en alto, ¿no? O en una parte, ¿verdad?, donde y es lo que hacen, ¿no?, con el cochinito, ¿no? Eso es el cochinito, lo que es el cerdo, que es de barro, los originales son de barro o de yeso, y lo llenan, ¿verdad?, de un tesorito, ¿no? Y lo que hacen al final cuando ya quieren el tesoro, lo quiebran, ¿verdad?
porque lo de afuera no es lo valioso. Lo valioso es lo que tiene adentro. Entonces igualmente nosotros, hermanos, lo valioso no es lo que uno ahorita ve con sus propios ojos. Eso no es lo valioso. Lo valioso es lo que uno tiene adentro. Bien importante. Entonces, en este caso, como decimos, lo valioso, ¿verdad?, viene siendo el Espíritu Santo, el Evangelio, Cristo en nosotros, la palabra de Dios. Entonces, continuando ahí, es 2 Corintios 4, 7 en adelante, dice: pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder, que dice, sea de Dios y no de nosotros. Y luego fíjense cómo mencionan las características de que por qué somos vasos de barro. Fíjense, versículo 8, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. ¿Y por qué no estamos angustiados? Por ese tesoro que tenemos adentro. Que si no tuviéramos ese tesoro adentro, esa esperanza de la salvación, también estaríamos igual que los demás. Es decir, bien angustiadotes. Entonces aquí dice, en versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, nosotros padecemos las mismas enfermedades que los otros que no son cristianos. Nosotros padecemos tal vez los mismos accidentes que los otros que no son cristianos. Tal vez nosotros padecemos de muchas cosas que aquellos que no son cristianos. Y a veces hasta padecemos más, ¿no? Por causa de la justicia, ¿no? Que queremos hacer lo que es correcto y las otras personas que no quieren hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de echarnos para afuera, de hacer algo contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí trabajamos bien, nosotros sí hacemos las cosas bien. Entonces ellos se ven mal, entonces nos quieren echar para afuera. Entonces podemos sufrir más que una persona que no es cristiana. Entonces, el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque esa fortaleza viene del tesoro adentro. Dice, en apuros, mas no desesperados. Si se fijan la actitud de uno, y la actitud de uno otra vez no es porque uno es barro. Y como dicen que cómo creó a Adán, Dios, de la tierra, ¿no? Y luego que dice, ¿qué le pasa a la persona cuando se muere? Se va a la tierra otra vez, vuelve a la tierra. Somos de barro, en serio que sí. Entonces dice aquí, otra vez dice el versículo 8, dice, en apuros, mas no desesperados. Entonces sí, hay mucha razón por la cual podríamos estar bien apurados. Pero entonces, ¿por qué no estás apurado? Pues porque mi fortaleza está en Dios, ¿verdad? Porque yo tengo la esperanza del Evangelio, las buenas nuevas, salvación, ¿verdad? Cómo Jesús me salvó, ¿verdad? Él murió, ¿verdad?, por mis pecados, para que yo no tenga que pasar por la eternidad en el infierno, sino para poder estar en la presencia de Dios. Entonces es algo que cuando usted está en apuros, hermanos, piensa en eso. Cuando usted está en apuros, o cuando usted, como dice aquí, atribulado, piense en la esperanza que tenemos en Dios. Por eso es el yelmo de la salvación. Estamos pensando en la salvación. Y dice, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos. Ahí es perseguidos porque por su cristianismo, por aquellos que no eran cristianos. Perseguidos, más ¿qué dice? Mas no desamparados. Acuérdense que el rey David decía, que le decían a él, ¿dónde está tu Dios, verdad? Así, y luego, no, el hecho de que me vean aquí tal vez sufriendo y cosas, eso no significa que no tenga Dios, sino porque yo sé, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y dice aquí, dice, perseguidos, mas no desamparados, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo, ¿verdad?, que dice, me han desamparado todos? Y fulanito se fue para acá y fulanito para allá, pero no estoy solo, porque Cristo está conmigo. Entonces no estamos desamparados porque Él está con nosotros. Como cuando dice Salmo 23, ¿verdad?, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad?, aun y cuando ande pasando por valles de sombra de muerte, que no temeré mal alguno. Entonces no porque no estén pasando cosas malas, sino porque sé que Dios está conmigo. Entonces fíjense cómo está, es en el tesoro que tenemos adentro. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Versículo 9, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué dice ahí? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿se fijan cómo dice ahí? Para que, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Él dijo, vea? Cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, uno tiene que morir a uno mismo. Entonces, es como cuando uno se bautiza, y uno es crucifixión, muerte, sepultura
y resurrección. Entonces uno tiene que morir a su viejo yo, uno tiene que morir a las cosas malas y negarse a uno mismo. Entonces dice, llevando en el cuerpo por siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso se puede entender de dos maneras. Por un lado, ¿se acuerdan? Vea cómo si tenemos el tesoro adentro, vea, en nuestro corazón, va a cambiar nuestra manera de ser, ¿o no? Sí, va a cambiar nuestra manera de ser. Vamos a decir que yo tenga un gemelo, que yo tenga un clon, sí. Pero él no es cristiano y yo sí. Entonces y el otro no, él no le importa, no cree en Jesús, no cree en Dios y todo eso. Tal vez no haya diferencia en cuanto a las moléculas de las células, nos vemos y son idénticos. Pero ¿qué pasa? Pero ¿se va a manifestar la diferencia o no del tesoro que hay adentro o no? Sí, o sea, se va a ver, espero que sí. Se supone que yo soy el que es cristiano. Entonces se va a ver una diferencia. Por fuera, vasos de barro, igual por fuera nos vemos, pero se va a manifestar en nuestros cuerpos. La vida de Jesús es lo que dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Vea? Entonces todo lo que lo hacía por él, ¿vea? Por Jesús en su corazón. Cuando dice, vea, que yo he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles y todo lo que él ha hecho como apóstol, ¿vea? Dice, más no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces es bien importante ver cómo hay una gran diferencia, aunque por fuera podemos estar padeciendo lo mismo que el no cristiano y hasta peor, por eso de ser perseguidos por ellos. Aún así, vean, nuestra fortaleza está en Cristo, nuestra fortaleza está ese tesoro en nosotros, ¿verdad? Dice, ¿se acuerdan, por ejemplo, hablando de barro? ¿Se acuerdan las piñatas antiguas? ¿De qué eran las antiguas? Era una olla de barro, ¿verdad? Y luego le ponían piquitos, ¿no? Y después, dicen que hay muchas maneras diferentes. Dicen que creo que primero era en el piso y ahí le daban, y luego ya después lo elevaron, y ya después le pusieron los picos y quién sabe. La cosa es de que al principio era así, vea, pero era redonda, y luego ya los picos. Y luego ¿qué es lo que hacían ya cuando lo quebraban? No, pues eso sí que se quebraba luego, ¿no? ¡Crack! Y salía el tesoro, por decirlo así. Ahí ya salen los cacahuates, o que las naranjas, o que los dulces. No, ahora los niños hasta escogen. Se cae la piñata y a ver dónde están los chocolates, vea. Yo no quiero dulces duros, vea. Y yo, mira, estos son los que dieron el año pasado, ¿sí? Los que estaban en descuento del año pasado. O sea, no, hasta escogen. Y ahora son hasta bien duros, ¿no? Las piñatas están tan duras que me acuerdo cuando una vez hubo una piñata aquí, ¿verdad? Y todos le daban y nadie, hasta que vino un hermano, no le voy a decir el nombre, y así lo apuñaló así con el palo, y ya lo desbarató para que saliera el tesoro, ¿no? Entonces igualmente, o sea, nosotros, vea, el tesoro está adentro, lo de afuera no tiene chiste. Fíjense que antes de pasar a lo que sigue aquí, cuando dice que para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, me quedé ahí al final del versículo 10. Acuérdense lo que dice Isaías 53, ¿se acuerdan? La cosa es de que lo atractivo no es lo atractivo a nosotros no debe ser lo de afuera, debe ser lo de adentro. Entonces, Isaías 53, fíjense, Isaías 53. Ahora, yo creo que cuando Cristo vino y todo eso, me refiero aquí en carne y todo, yo imagino que él tenía un cuerpo perfecto. Yo imagino que él era, o sea, perfecto. No por nada se le llamaba el Hijo del Hombre. Pero el punto no era que él fuera atractivo por fuera. ¿Se acuerdan qué sencillo vestía? Cuando decíamos en la mañana Juan el Bautista, cómo vestía. La cosa es de que él no se ponía ahí de adornos y cosas así para que se vea bonito por fuera, sino que era por dentro. Entonces, Isaías 53, versículo 2. Dice Isaías 53, 2: subirá cual renuevo delante de él. Es una profecía de Jesús. Y como raíz de tierra seca, ¿qué dice ahí? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, ¿qué dice ahí? Para que le deseemos. O sea, para que realmente deseemos lo que él estaba queriendo transmitir a nosotros, que era la vida eterna. No, voy a seguirlo porque está guapo.
Voy a seguirlo porque mira, él es el más alto de todos. Ay, voy a seguirlo, vea, porque él es que... No, o sea, sino que realmente cuando su palabra, cuando él abría su boca y enseñaba a las multitudes, y es lo que decían las multitudes, vea, que wow, nunca hombre ha hablado como él, ¿verdad? Wow, o sea, ¿cómo pueden otros decir que tiene demonio, vea, si él, o sea, es de Dios, o sea, no puede andar haciendo estas cosas si no viene de Dios? Y las personas que eran sensatas y que no los acusaban como los fariseos y todo eso, decían, o sea, nunca hombre ha hablado como él, ¿verdad? Y hasta los que venían a aprenderlo, porque los habían mandado a aprenderlo, no lo aprendían porque decían, o sea, wow, pero era por lo que él decía, la palabra. Y es lo que es Jesús, ¿no? En el principio vino... En el principio era el verbo, que viene siendo logos, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego más adelante dice, y él vino en carne, que encarneció, o sea, él tuvo, ¿cómo se llama? Nació como nosotros, hablando de Jesús. Entonces dice aquí, Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer de él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, lo vamos a desear por las razones correctas, por el evangelio, por ese tesoro que él quería transmitir a nosotros. Y entonces así nosotros también tenemos que transmitir ese tesoro a otros. Es decir, que nos vean por fuera como vasos de barro, que vean que realmente el valor que tenemos nosotros no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y se acuerdan que entonces eso lo podemos ver en las instrucciones. El miércoles pasado creo que lo vimos, en las instrucciones que Pablo le da a sus 12 discípulos, ahí en Marcos 6. Ahí vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, cuando él les dice cómo vayan a predicar. Marcos 6, ¿dónde está Marcos? No vino. Marcos capítulo 6, el versículo el 8 y 9. Dice mandar los 2 en 2 a las aldeas para predicar el evangelio. Y dice el versículo 8 y 9 de Marcos 6. Y les mandó, aquí es Jesús mandándole a ellos, dice, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino que solamente bordón, o sea, algo que les ayude a caminar si estaba pedregoso y todo eso, ¿no? Dice, solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, o sea, ni siquiera un artículo de vestimenta de lujo ni nada, o sea, descalzado, y no vistiesen 2 túnicas. Entonces, sino que el puro evangelio. Entonces, se fijan cómo hasta él les mandó que fueran así, es decir, sin ningún atractivo, sin nada de que de repente, porque ¿qué pasa cuando de repente un misionero va a un lugar? Y pues se ve como que mira qué buen reloj, mira y que unos lentes Ray-Ban y muy acá y todo. Las personas, vea, que no están realmente buscando el tesoro que está dentro, ¿qué dicen? Oh, mira, trae dinero. Oh, mire, tal vez nos puede dar un favorcito. Mira, ahorita que él venga, le pedimos para las medicinas de fulanita y todo eso. ¿Y el evangelio? Se supone que el tesoro debe ser el evangelio, la salvación que Dios otorga. En cambio, están pensando en cosas materiales, en cosas de esta vida y no de la venidera, no de la salvación. Están pensando en la salvación de su cuerpo, pero no la salvación de su alma, que es lo más valioso. Entonces no lleven ni dinero, ni alforja, nada más unas sandalias, ni siquiera 2 túnicas. Ahora, para que él les haya mandado eso, da a entender que ellos pudieron haberlo hecho o no. O sea, significa, o sea, no les dijo eso a quienes no podían. No, si les dijo eso porque tal vez hubieran llevado 2 túnicas, tal vez hubieran llevado bolsa en el dinero, tal vez hubieran llevado un montón de cosas. Entonces, en el caso de nosotros, vea, así cuando vamos así a un lugar a predicar, sencillo. A veces yo me pregunto si no soy culpable yo. Me refiero culpable en el sentido de que con saco y la corbatita y que todo eso. Y realmente si vemos en la Biblia no se ve eso. Es decir, o sea, obviamente nosotros lo hacemos, vea, como en forma de respeto y todo eso. Pero es interesante cómo a veces cuando se va a salir el evangelio, usted ha escuchado esas instrucciones, ¿no? A veces, vea, que ve y con una corbata y bien acá y bien lustrado tus zapatos y toda la cosa, pero casi como que es una presencia más acá que a donde uno va. ¿Sí me explico? O sea, ahora, ya sí todos son así porque todos son de oficina y todo eso, pues ok, pues entiendo, pues todos tienen los zapatos lustrados, ya te verías mal si tú no los tuvieras.
Pero si vas a un lugar que es pobre, a un lugar de que no tiene eso, y vas con tu corbata, que con gel, y todo así, o con dientes de oro, o así, o con anillos de oro, y hermanos, yo he visto unos predicadores que tienen un relojote. Mira, hasta ahorita me acordé que no puse el cronómetro para saber que no me pasara de tiempo. Por ejemplo, este reloj, ¿cómo se llama? Lo compré, ¿por qué? Porque ya no le necesito cambiar la banda, o sea, porque es de metal, o sea, no se va a romper, porque ustedes saben cómo después se rompe. Y luego ya no necesito cambiarle la pila, porque pues ya es ¿cómo se llama? Solar. Ni siquiera necesito cambiarle la hora, porque pues solita Entonces una que no requiere de mantenimiento, una que ya lo puede hasta golpear y todo eso, y me va a durar años y años y años, ¿no? Pero hay unos, por ejemplo, que son yo he visto eso que les digo, que unos relojotes, pero así como de oro, bañado en oro, así todo dorado, y luego con unas cadenas de oro y cadenas aquí de oro, parecen pachas, así le llaman, ¿no? Y todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser el atractivo? Si uno va con el evangelio y con así, pues va a ser lo de afuera. Sí, el atractivo de eso lo afuera. Entonces yo pienso, qué bueno es que cuando uno vaya a evangelizar a un lugar, si la zona es rural, pues uno vaya así, ¿verdad? Y todo eso, no pensando en que acá y todo, y que hay siempre las instrucciones de que uno vaya muy vestido y toda la cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? El atractivo después ya no es la palabra de Dios, sino que lo que se ve. Y yo la ando juzgando a uno, ¿por qué? Por lo que se ve. Ahora, si uno va bien sencillito, una playera, ¿cómo se llama? Una camiseta, ¿cómo se llaman las guayaberas? O así. Y así ve ahí todo. Entonces, no hay ni un atractivo. Sí, o sea, simplemente porque está vestido que los demás. Está igual que los demás. O sea, todos se visten y él está vestido igual. Entonces, afuera no va a haber ni un atractivo. Pero cuando entonces empieza a compartir la palabra de Dios, aquella persona que está buscando la voluntad de Dios, le va a ser atractivo. Pero la persona que realmente está buscándole de afuera, ya te diré en otra ocasión. A que si hubiera venido con buena ropa, sí, o sea, si vengo con buena ropa, sí, ¿verdad? Porque dice, pues ya después él va tal vez traer en esta colonia dinerito, medicinas, ropa y todo eso, puro interés de otra cosa que no tiene nada que ver con el evangelio. En cambio, si yo ¿cómo se llama? Sigo el mandamiento del Señor para los discípulos, de que no lleves nada, porque quiero que lo atractivo sea que la palabra que vas a predicar, no tu presencia. Entonces yo creo por eso Dios nos escoge puros feos, ¿es cierto? Así que estamos así, o sea, que no nos veamos nada atractivo por fuera. Y luego, entonces de cuenta que la cosa es eso, ¿verdad? No estoy diciendo que si usted está guapo, entonces no puede ser salvo, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Pero lo interesante es eso, ¿verdad? Que como nosotros tenemos que pensar, lo que tengan por fuera es como un vaso de barro, no es, ¿cómo se llama? Vaso de cristal chino, quién sabe qué todo, sino vaso de barro, para que el tesoro que esté adentro. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Entonces dice, versículo 10, y así se manifiesta la vida de Jesús. La vida de Jesús, dice, en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos, ¿qué dice? Entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué dice? Se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora ya está hablando de otra cosa. Ya no nada más en cuanto a eso que el tesoro es por dentro, ¿verdad? Y que cómo cambia a la persona su manera de ser y todo eso. Como cuando a Pedro le dijeron, mira, hasta su manera de hablar te delata que has estado con Jesús. Entonces, también, de esta manera también influye en nosotros, es decir, ese tesoro que está dentro de nosotros, que viene siendo en la resurrección de los muertos. Que viene siendo de que como ya después, por ese tesoro, ese Espíritu Santo que tenemos adentro, a la hora cuando viene la siega, la cosecha, los ángeles van a saber quiénes son hijos de Dios y quiénes no. ¿Por qué? Por ese tesoro que tienen adentro, por el Espíritu Santo. Y entonces con eso los van a identificar y van a resultar incorruptibles. Entonces, versículo 12. De manera
que la muerte actúe en nosotros. Está hablando por esos sacrificios que ellos hacían como apóstoles para traerles la vida eterna a los demás. Dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. O sea, por eso nos arriesgamos tanto y todo eso para que ustedes tengan la vida eterna. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿verdad? Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará, ¿qué dice ahí? Juntamente con vosotros. O sea, nosotros, Jesús y ustedes, por ese tesoro que tenemos adentro. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Si bien, la gloria no llega a nosotros sino a Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tesoro ese que se va renovando más y más y más. Entre más leemos la palabra de Dios, entre más nos llenamos de su espíritu. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, la que estamos pasando aquí en la tierra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros, ¿qué dice? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad? Dice aquí, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad? Son eternas. Entonces, por eso decíamos, cuando traemos la palabra de Dios, el atractivo no debe ser lo de afuera, ¿verdad? Así como Jesús, ¿verdad?, más inatractivo para que le deseemos. Cuando Él envió a los apóstoles, no lleven nada, nada más un bordoncito, un bastoncito, para que el evangelio vea. Entonces ahí luego se va a identificar quién realmente quiere hacer la voluntad de Dios y quién nada más está ahí viendo a ver qué me das. Entonces luego las personas se van a manifestar quién realmente tiene un corazón que está buscando a Dios, la voluntad de Dios. Entonces por cómo responde a la persona que trae el mensaje. Les quería decir cómo en una congregación en México, en un estado por el medio de la nación, el que traía más personas a la iglesia era un hermano que era barrendero. Y ahí había de todos en la congregación. O sea, había doctores, había abogados, había maestros, había personas que sabían muchas lenguas y todo. No me refiero, como dicen la palabra de Dios, sino porque ellos eran europeos y sabían varios idiomas. Pues había de todo. Pero el que traía más personas era el barrendero. En que él no había ni un atractivo. Era un hermano viejito, arrugadito. Y pues él a barrer las calles. De ahí todo. Y él, el atractivo de él era ¿qué? El tesoro que tenía dentro. Y las personas podían ver eso. Pero como esta persona aquí, todo eso puede tener esa sabiduría, esa gracia en sus palabras y todo eso. Era por eso. Entonces esas personas que realmente querían saber qué es lo que esta persona tiene, no lo de afuera, sino que tiene adentro. Entonces la persona que realmente está buscando a Dios va a valorar eso. Y va a decir, yo quiero ir. ¿A dónde estás yendo tú? ¿Dónde te están dando de esa palabra? Entonces es bien importante eso, hermanos, que el atractivo no sea lo de afuera. Porque pasa, ¿verdad?, que de repente uno es invitado a una parte a predicar. Y uno les tiene que preguntar a veces, ¿ya? ¿Y cómo tengo que ir vestido? Me acuerdo cuando yo fui para Indiana la primera vez, yo no traía nada. Y no, pues ahí ellos luego vistiéndome y el saco y corbata y todo, y ahí enfrente del espejo y todo, para que al primer día, pues luego los hermanos que me conocieran, pues me conocieran así. ¿Por qué? Porque sabía pues que obviamente que entre la congregación había personas que se fijaban en lo de afuera.
y pues como querían ver pues que me viera también pues por fuera así, ¿verdad? Para que pues todas esas personas no dijeran, no, no lo, hasta mexicano es, ¿para qué lo traes? Porque era entre americanos. Ahí en Indiana era una iglesia americana, completamente americana. Entonces era pues hablar en inglés ahí. Entonces imagínense, hasta con inglés mocho y todo eso. No, su palabra no es nada atractiva, entonces hay que vestirlo bien. Pero entonces también cuando uno va y es invitado a otros países, afuera de aquí, y si dicen, oh, pues sí, tráigase su camisita o esto, porque hay hermanos que sí se fijan en eso, ¿verdad? Y no, realmente el atractivo debe ser que la palabra de Dios. Entonces aquí dice, el versículo 16, vea que como el interior se renueva día a día, mientras el otro se va desgastando. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, con esto en mente, ahora no lo voy a leer, pero ustedes pueden leer el capítulo 5 y habla acerca de cómo, ¿verdad?, estamos en este tabernáculo y se va a deshacer y que estamos gimiendo en este tabernáculo, pero tenemos en Dios de un edificio, ¿verdad?, no hecha de manos, en los cielos, ¿verdad?, y está hablando de nuestro cuerpo transformado y el lugar donde vamos a vivir. Eso es el capítulo 5. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Por eso el tesoro ahorita aquí en la tierra es lo que tenemos adentro. Lo de afuera es puro barro, es puro cascarón. Ya después, sí, cuando Él venga, lo va a resucitar. Pero y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero ahorita en ese momento hay una parte que Pablo hasta decía, somos la escoria del mundo. Así dijo. O sea, no entender cómo nosotros somos lo fuchi del mundo, hablando obviamente del mundo incrédulo, el que no quiere convertirse. Para nosotros somos como la escoria, la basura. No les digo la otra palabra que es ahí en el griego, pero es de lo peor. O sea, eso somos nosotros aquí para el mundo. Entonces, pero vamos a pasar al otro pasaje que dice ahí, 2 Corintios 6, ahí luego. Entonces el 5 habla de esa esperanza que tenemos de la resurrección de nuestro cuerpo y el edificio que tenemos en Dios, ¿verdad? Esa esperanza que tenemos, aquellos que tenemos, ¿verdad?, ese tesoro en nuestros corazones. Y por eso para no quitarnos de esto, el capítulo 5, versículo 20, fíjense lo que dice, capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliaos con Dios, ¿verdad? Porque aquel que no tenga el tesoro, así por dentro está igual, como un barro, ¿cómo se llama? Un corazón empedernido, que no quiere arrepentirse, y ese sí va a sufrir la muerte eterna. Entonces por eso dice, apúrenle, hay que reconciliarnos con Dios, porque Él va a venir, y ya cuando venga va a ser demasiado tarde, si no quisiste tener ese tesoro en tu corazón. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestros pecados y uno dice, ¿y qué le pasó a la justicia de Él? Pasó a nosotros, para justificarnos, fíjense. Entonces el capítulo 6 del 1 al 10. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahora, ¿de qué manera? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Cuando dice ciencia se refiere al conocimiento de Dios. En bondad, en Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? En amor sincero. O sea, nos recomendamos, vea.
porque hay otros, ¿verdad?, que estaban ahí por ahí, acuérdense que estaban profetas y apóstoles falsos. Dice versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y luego el versículo 8 continúa, por honra y por deshonra. Ahora, cuando dice por deshonra, no significa que él hace cosas deshonrosas, sino que los hombres lo deshonran. Es decir, ay, mira, él no tiene nada, que vea. Ya te iremos en otra ocasión. Ay, cristiano, esto es aleluya, ¿sí? Entonces, es la deshonra de otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente no quieren la gloria de Dios, no quieren la verdad del evangelio. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Se acuerdan cómo hasta a Jesús le dijeron, por Belcebú es que echa fuera demonios? ¿Se acuerdan? O sea, ¿quiénes iban a darle la mala fama a Jesús? Aquellas personas que estaban en contra de Jesús. Dice, mira, y así. Y luego dice, después de mala fama y por buena fama, dice, como engañadores, pero veraces. Y así le decían a Jesús, le decían que era por Belcebú que echaba fuera demonios. Le decían, no decimos verdad que tú eres samaritano. No es verdad que tú, haz de cuenta que le decían todo tipo de cosas bien feas a él. Entonces Jesús decía, si al padre le llamaron Belcebú, ¿qué será de sus hijos? Hablando de nosotros, de que nosotros también vamos a padecer como cristianos. Entonces dice, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Versículo 9, en eso de engañadores, los que no creen, ¿verdad?, en Dios, ¿qué dicen? No, el mundo se formó por el Big Bang y todo eso, y todo. Aquí estamos, ¿verdad?, nosotros éramos changos, éramos monos, ¿verdad? Algunos todavía parecemos más que otros. Y entonces uno puede ver así como nos ven a nosotros y dicen, estos que quieren engañar a nuestros hijos, diciendo, ¿verdad?, que existió un arca de Noé y que Dios fue el que creó a Adán y Eva y que no saben que esos son puros cuentos. Así dicen los incrédulos, echándole a los cristianos como que ellos son los engañadores, o sea, los cristianos. Entonces, de cuenta, que no saben que fue el Big Bang que hizo todo. Entonces dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero verás, hablando eso de la creación y evolución, hay todo tipo de cosas en el internet que hablan acerca de la creación y todo, muchas cosas, pero tremendas, ¿no? Bien bonitas, ¿no? De ciencia y todo, apoyando lo que la Biblia dice. Hay uno que para aquellos que no les gusta ver tanto, que se llama Creation Minute. Ahora, por ahí también hay otros que le echan a esos, ¿no? Pero haz de cuenta que en un minuto nada más, le enseñan. En un minuto le enseñan de que cómo realmente cómo la Tierra no tiene millones de años. En un minuto le enseñan cómo si existió un diluvio universal. En un minuto le enseñan, ¿verdad?, que cómo Dios se puede ver en todo lo creado. En un minuto, ¿verdad?, le enseñan, ¿verdad?, o sea, un montón de cosas. Hay como 7 episodios, pero cada uno de un minuto. Y hace cuenta que en un minuto, pum, le tratan de decir, o sea, cuantas cosas pueda decirle a usted. Entonces se llama Creation Minute. Pero eso sí, nada más tengan cuidado porque nunca falta el que se mete por ahí un hacker y todo y dice, estas babosadas y quién sabe qué, así diciendo de las personas que son cristianas. Y así bien feo. Entonces, entonces aquí dice el versículo, por eso dice aquí, por mala fama y por buena fama. Entonces no mala fama porque yo estoy haciendo cosas malas, sino porque los otros me están diciendo cosas feas. Dice, como engañadores, pero veraces. Versículo 9, como desconocidos, pero ¿qué dice? Pero bien conocidos. ¿Se acuerdan que hasta a Jesús le hicieron eso? Pues él no sabemos de dónde viene, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y qué le dijo el ex ciego? Pues mira qué curioso, ustedes no saben dónde es, y a mí me abrió los ojos. O sea, ¿cómo es posible? Y claro que sabían de dónde, pues tanto de que había estado siempre en público, hasta creo que fue a Pilato, ¿a quién me da que le dijo? Pregúntale a mis discípulos, ellos te dirán todo lo que yo les he enseñado. O sea, yo siempre he estado en público, nunca así en privado. Entonces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, nacé aquí, vivimos, ¿verdad? Tal vez nos falta poco tiempo para morir, o no sé, y nosotros no sabemos, un accidente, una enfermedad o algo, pero estamos bien vivos. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que entonces ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Dice aquí, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Se acuerdan que cómo hasta los azotaban por andar predicando el Evangelio? Versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿verdad? O sea, humanamente hablando,
tal vez dirían, tú tienes muchas razones por las cuales estar triste, tú tienes muchas razones para andar llorando, tú tienes muchas razones, ¿por qué no estás llorando? Por ese tesoro que tenemos adentro, por ese tesoro. Desde como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo, dice, y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y uno puede ver más adelante y todo eso. Y sí, o sea, ¿cuál es esa? La salvación tan grande. Lo poseemos todo, vea. El que no escatimó ni a su propio hijo, el que no negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? La herencia del reino de Dios, tremendo, ¿no? Entonces es por eso que nosotros, vea, somos como esto, vea, así somos, vea. Dígale al que está a su lado, si usted quiere, vea, tú eres un vaso de barro. Tú eres un vaso de barro. Y luego dígale, y yo también, ¿verdad? Vaso de barro. Pero tienes un tesoro muy bueno dentro, vea. Tienes un tesoro, vea, muy bueno. Tienes un tesoro muy bueno. Y así le dicen así, vea. Y claro, no estoy diciendo porque está esperando hijo, vea, o algo así, sino por el evangelio, vea, por el evangelio. O sea, acuérdense, hermanos, lo de valor que tenemos nosotros no es nuestro físico, no es nuestras propiedades, no es nuestras cosas, bienes materiales, no es nuestra como educación, sino es lo que tenemos de parte de Dios, que es el evangelio, la salvación. Acuérdense de ese que les dije, de ese barrendero pobre, y son esas escobas que están así, o sea, ni siquiera bonitas escobas, sino esas que están así. Y así arrugadito, ya ancianito, ¿verdad? Encorvadito, pero las personas podían ver el tesoro que tenía dentro. Entonces, igualmente, ahora ya si Dios los hizo hermosos por fuera, bueno, pues, o sea, ¿qué le hacemos, verdad? Dicen ustedes, ¿verdad? Pero entonces, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que le pasa a las personas que de repente son muy guapos por fuera? Después bien creídos, ¿verdad? De repente así, ay, qué chulo. Ay, no, a mí no me des de comer en un vaso de barro. Ay, a mí dame en un vaso de cristal. Así no, o sea, al final de cuentas el valor es lo de adentro, ¿verdad? Seamos chulos, seamos feos, seamos pobres, seamos ricos, seamos educados, seamos sin educación, seamos de la nobleza, no seamos de la nobleza, o sea, lo que realmente hace que tengamos valor es el tesoro que tenemos adentro. Y entonces es muy importante, si hay alguna persona aquí que todavía no ha obedecido al Señor, porque entonces Él dice, venid en pos de mí. Entonces es muy importante, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es muy importante, como dijo, es interesante porque Juan el Bautista dijo que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y él predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y de repente vemos a Jesús que él predicaba lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de repente vemos a Pedro diciendo, arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces eso es para el día de hoy. Entonces si hay una persona de aquí, que quiere bautizarse, que no ha entregado su vida, ¿qué espera? Ya vimos el pasaje que dice, hoy es el día de salvación, ¿verdad? Mañana no sabemos si vamos a estar aquí, ni siquiera esta noche sabemos si vamos a estar aquí. Entonces, bien importante, el valor es lo que tenemos adentro, el valor es lo que nos ha dado Cristo, el Evangelio, el Espíritu Santo en nosotros, que es el sello de salvación para nosotros. Obviamente también es nuestro consolador, nuestro guía, y ese es de la deidad, ¿no? Entonces, si hay una persona que quiere responder al llamado, puede hacerlo cuando el hermano que dé el canto se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.